Juan capítulo 4. Adorando al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 20. Conocemos la historia, no voy a entrar en detalles. La mujer samaritana le dice a Jesús, hablando de sus antepasados: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Durante siglos se establecieron lugares de adoración. De hecho, Dios estableció el templo y no se podía adorar a Dios a menos que se adorara en el templo. Y cuando los judíos viajaban, tenían que orar orientados hacia el templo. Ellos conocían bien el norte, el sur, el oriente, el occidente, y desde donde estuvieran tenían que decir: bueno, el templo está por allá, y extendían sus manos hacia el lugar del templo, porque Dios estaba en ese lugar. Y así ha sido desde siglos. Hubo una división entre los judíos, y por las guerras y los cautiverios se fue como que perdiendo el lugar donde el templo debería estar. Hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo si debe ser en un lugar o en otro. Pero los samaritanos, ellos habían establecido el pozo de Jacob y decían: no, es que este monte es el monte donde se apareció Dios y Dios está aquí. Pero los judíos decían: no, es el monte donde Abraham ofreció a Isaac, y ese es el monte. Jerusalén es el lugar. Y había una discusión entre ellos: ¿cuál era el lugar de adoración? Y el día de hoy sigue siendo lo mismo. El día de hoy la gente en general está buscando el lugar donde adorar, y buscan un lugar y otro, porque fuimos creados para adorar, y hasta que no aprendamos a adorar a Dios, nuestros corazones van a estar vagando y van a estar insatisfechos y vacíos, porque fuimos creados para adorar a Dios. Por eso, como nos decía Bernie, Satanás ha inventado tantas religiones y tantas mentiras para engañar a la humanidad, porque es el más grande anhelo del ser humano adorar. Entonces, bendito Jesús, le dice, versículo 21, mujer, y nos dice a ti y a mí: créeme. Fíjate, la verdad, el camino, la verdad, la vida, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, nos dice: ¿sabes qué? Créeme. Lo que te voy a decir es totalmente cierto, que la hora viene, porque obviamente Jesús no había sido aún glorificado, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Sí, Dios estableció, y podemos nosotros usar versículos bíblicos para demostrar que podemos consagrar un lugar u otro para adorar y convocar a la gente para que venga a adorar. Jesús está reconociendo: bueno, mi Padre en el tiempo de la ley estableció esto. Dice: pero la hora viene cuando ya no va a depender del lugar la adoración, cuando ya no va a depender de un lugar a donde vayas.
Y luego le dice el versículo 22, una verdad, ustedes adoran lo que no saben. Le está hablando a judíos que adoraban a Jehová, Yahvé, al Dios de Israel, al Dios de Moisés, al Dios de los judíos. Si ustedes adoran lo que no saben, o sea, ustedes hacen esto por tradición, por costumbre, porque así los enseñaron desde niños. Y luego dice, nosotros, hablando Jesús como judío, adoramos lo que sabemos. Ellos sabían que estaban adorando al único Dios y lo adoraban en su casa. Por eso es que cuando Jesús llegó al templo, que era el lugar establecido por Dios, donde estaba el arca del pacto y donde en el lugar santísimo habitaba la gloria de Dios, se enfureció al ver la mercadería y al ver la avaricia y echó fuera a todos. Se puso en medio con el látigo y no consentía que nadie pasase, y dijo: la casa de mi padre será llamada casa de ¿qué? De oración. O sea, mi padre estableció este templo, este lugar en donde nosotros sí adoramos lo que sabemos, para oración. Y ustedes, dice, la han hecho cueva de ladrones. Jesús reconoce, sí, había un lugar establecido por mi padre. Sí, el lugar de adoración era ese. Pero ¿qué les dijo unos días después, cuando estaban enfrente del templo y estos estaban viendo cómo estaba adornado y cómo estaba embellecido? Y les digo: Jesús, ¿ven esto? No va a quedar una piedra encima de otra que no sea derribada. Luego dice: porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús es judío y la salvación venía de él. Y no se nos olvide que los primeros apóstoles, los primeros cristianos fueron judíos. El evangelio fue esparcido al mundo por judíos, porque la salvación salió de los judíos. Pero versículo 23, ahí es donde entramos nosotros. Mas la hora viene, y como la Biblia está escrita no para una generación, sino para la eternidad, Jesús traslada el tiempo presente con la mujer y le dice: la hora viene. Pero luego nos dice a nosotros y a cada cristiano de cada generación en todos los siglos: ahora es cuando. Y esta frase me perturba. Dice: los verdaderos adoradores. ¿Por qué no dijo los adoradores? ¿Por qué dijo verdaderos? Porque si hay verdaderos, entonces hay falsos. Si hay verdadera adoración es porque hay falsa adoración, porque obviamente Satanás no se iba a quedar con los brazos cruzados. Satanás, su trabajo principal es estorbarnos para que no oremos. Porque si él logra distraernos, ocuparnos en tantas actividades, ganando almas y haciendo la obra de Dios, y logra que no oremos, ha ganado. Porque él piensa a largo plazo. Y vamos a terminar siendo una vergüenza para el evangelio. Por eso tantos escándalos. Por eso tantos hombres de Dios que muchos años sirven y de pronto hizo esto, hizo acá, cayó y pasó esto, y estamos expuestos. Estamos expuestos, ¿por qué? Porque si no establecemos la oración como la máxima prioridad en nuestras vidas, deja tú el ministerio, vamos a fracasar. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque entonces ahora sí está hablando de que tiene que ser a partir de que Él muera en la cruz y resucite. Y dice: en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca. Dios buscando algo. Si yo les dijera que estoy buscando una Biblia, sería absurdo. Tengo una aquí, hay otra acá, porque está a la vista, ¿verdad? Necesito buscar una Biblia en este salón, ¿verdad que no? Están a la vista. Pero si les digo, estoy buscando una gorra roja. Una gorra roja. Alguien tiene una gorra y entonces empiezo a ver entre las mochilas. ¿Por qué lo busco? Porque no está a la vista, porque no está visible, porque no abunda. En el Antiguo Testamento Dios lo dijo: busqué un hombre que se pusiese en medio, y dice, y no lo encontré. Los ojos de Dios buscan en toda la tierra a ver si hay un entendido que lo adore, que lo busque. Qué impresionante que Dios tenga que buscar. Al pueblo de Israel, por medio de Isaías, lo reprendió y les dijo: estoy harto de sus oraciones, harto de sus alabanzas, harto de sus gemidos. Me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos. Estoy cansado de sufrir, dice, sus reuniones. ¡Qué tremendo! El pueblo de Dios. Y desafortunadamente hoy en día sigue siendo igual, porque Dios sigue buscando. Luego repite otra vez: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. El espíritu no se ve, no se oye, no se huele, no se gusta, no se palpa. El espíritu es espíritu. Y muchos confunden el sensualismo con la espiritualidad. No, es que me hinqué y empecé a temblar. ¿Tuviste una emoción? Bendito sea Dios. Qué gloriosa emoción. Pero esa fue tu alma emocionándose, pero no fue el espíritu. Porque el espíritu está fuera de los sentidos humanos. Espíritu no tiene color, no tiene olor, no se ve, no se palpa, incoloro, inodoro, insaboro, intocable, Dios. Y eso nos cuesta mucho. Y creemos que cuando oramos y no sentimos nada, y sentimos fastidio, y sentimos sueño, pesar, que nuestras oraciones no tuvieron ningún efecto. Yo he escuchado esto mucho: no, he estado pasando por unas luchas que siento que mis oraciones no llegan ni siquiera al techo. Dices: oye, entonces tú todavía crees que cuando oras tu oración viaja por las estrellas hasta llegar al trono de Dios allá en el tercer cielo. Acuérdate del ejemplo que nos puso Mark, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo allí reunidos. Sentamos, sintamos o no sintamos, la oración funciona. Entonces no depende de que yo sienta deseos de orar. Charles Spurgeon dijo: si sientes deseos de orar, ora. No desperdicies tan maravillosa oportunidad que el trono de la gracia te está ofreciendo. Y si no sientes deseos de orar, ora. No sea que te quedes en tan miserable condición, alejado del trono de la gracia de Dios. Orar no es un sentimiento, no es una emoción. Si fuera una emoción, ¿por qué lo manda? Orad sin cesar, velad y orad. ¿Por qué lo manda? Porque depende de la voluntad, depende de que yo decida hacerlo. No depende de si lo siento o de si me dan ganas, ni siquiera depende de si me gusta o no. Entonces Jesús dice: Dios es espíritu,
Y no dice, y cuando le adoren. Es interesante que Jesús dice cuando oren, cuando ayunen, dando por hecho que vamos a orar y ayunar, pero no da por hecho que vamos a orar correctamente. Por eso dice, cuando oren, no oren como los hipócritas. Cuando oren, no hagan vanas, o sea, corrige lo que hacemos mal que hacemos. Pero cuando se trata de adorar, dice, los que le adoran, o sea, los que de verdad le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, yo tengo 32 años que fui rescatado 33 años que fui rescatado por Cristo, 32 años en el ministerio. Yo creí ingenuamente hace unos 21, 22 años que conforme creciera espiritualmente, que si yo hacía ayunos más largos, que si yo hacía pactos más sorprendentes, o sea, que si yo me consagraba más, iba a tener ese deseo y esa pasión por orar todos los días. O sea, que yo iba a poder estar ahí 3, 4 horas orando, clamando. En mi experiencia personal, yo sé que no es la experiencia de todos. Hay a quienes Dios les ha dado el don y pueden orar 4 o 5 horas sin ningún problema, pero a la mayoría de los que yo conozco, amigos míos, no nos ha dado el don. Y si hay algo que a la fecha es lo más trabajoso, difícil y problemático para mí, es orar todos los días. Entonces yo he probado todos los métodos que se te ocurran. Y después de darle vuelta a 20, he leído todos los libros de oración que se te ocurran. He puesto en práctica todas las recomendaciones que se te ocurran. De hecho, en la página hay más de 70 libros de Watchmaní, más de 70 libros de oración, devoción, ayuno que nuestro hermano Miguel Calvo me ha dado. Ya me dio como 100 más ahorita, más trabajo para meterles. Mira, lee libros sobre oración, te desafía. O sea, lo que consigues cuando lees libros sobre oración es que te entra como ese celo de lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero no te va a ayudar a que lo hagas. Al final de cuentas depende de tu voluntad. Y después de dar 20,000 vueltas, después de 31 años de estar intentándolo de una forma y otra, descubrí que el agua moja, ¿no? Y que el Padre Nuestro sigue y seguirá siendo la oración perfecta, porque la enseñó Jesús. No hay más. Enséñanos a orar. Y Jesús no dijo, mira, te voy a dar 10 métodos y escoge uno. No dijo, ustedes orarán así, dijo. Entonces les van a repartir una hoja. Es una para cada uno. Esto no es por estado ni nada. Una para cada uno. Los niños de 6 años que por lo menos que ya sepan, o sea, leer, también quiero que tengan una. Es un devocional personal diario basado en el método del Señor Jesús y diseñado de tal modo que una hora se te vaya como agua. Créeme, no lo hago todos los días. Quisiera poder aquí decirles, ¿saben qué? Todos los días lo hago. No, es algo que yo procuro como hábito de lunes a viernes. El sábado y el domingo como que ya te relajas más y tampoco lo hago de lunes a viernes así sin falta. Hay días que me levanto y estoy tan cansado que únicamente me hinco y le digo, Padre, hoy no tengo ganas de orar, pero aquí estoy y voy a echarme mi siesta, mi última siesta de rodillas contigo. Buenos días, y me duermo. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Pero Dios sabe que quiero orar. Otros días estoy molesto, preocupado. Otros días
simplemente ya no tengo sueño, le digo, ¿sabes qué, Señor? No tengo ganas de hablar. O sea, no tengo ganas de hablar, ¿no? Entonces, si quieres hablarme, háblame, y ahí me quedo y guardo silencio. Otros días de tanta preocupación, de angustias, aflicciones, como alguien una vez dijo, ya no oro, nomás lloro, ¿no? Ya estás gimiendo ante Dios. O sea, no quiero que hagas de esto una ley, o tampoco quiero que sea una carga. Es algo que Dios puso en mi corazón dártelo para ayudar a refrescar tu tiempo con Dios. Para que puedas pasar una o más horas con Dios y no se te haga pesado. Cuando lo hago, la hora se me va como agua. O sea, de pronto digo, ya se fue la hora. En las veladas, este mismo método hace que las 4 o 5 horas se vayan como agua, como agua. Pero el punto es un devocional personal diario. Marcos 1:35, espero que ya lo tengan todos, dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era algo que hacía todos los días. Los antropólogos, eruditos y pues historiadores, todos concuerdan en que era entre las 3 y las 4 de la madrugada que se levantaba Jesús. Obviamente a las 8, 9 se dormía. Él dijo, la noche llega cuando ya nadie puede trabajar, ¿no? El día tiene 12 horas, no hay actividad nocturna de Jesús, únicamente que pasaba la noche orando a Dios a veces. No es un secreto que el secreto del poder espiritual de Jesús y de los discípulos y de cada siervo de Dios que ha sido efectivo en la obra de Dios es el tiempo que apartamos cada día para estar con Dios a solas, para poder llegar a conocer mejor a Jesús a través de la oración y la Biblia, que se conoce como el tiempo devocional. Si esperamos servir a Dios por el resto de nuestras vidas en sus fuerzas y no en las nuestras, en el espíritu y no en la carne, vamos a tener que establecer un hábito devocional consistente y diario. El disciplinarnos a nosotros mismos para sacar tiempos de oración y ayuno regularmente es una de las cosas más difíciles de hacer para la mayoría de los líderes. Repito, la mayoría, hay excepciones y siempre las va a haber. Si empleamos tiempo en oración diariamente, será un proceso en continuo crecimiento. Un niño no crece ni llega a ser fuerte como un adulto por medio de pensar que lo es o tratando de esforzarse por crecer por sí mismo. Este es un proceso natural que ocurre como resultado de una dieta y ejercicio apropiados. De igual manera, si un líder espiritual emplea tiempo en la Biblia y la oración diariamente, tal nutrición espiritual motivará el aumento del poder de Dios en su vida. La renovación o intercambio de sus fuerzas por las de Dios tomará lugar gradual y consistentemente. Las presiones de las actividades e itinerarios diarios nos roban estos tiempos devocionales tan esenciales con Jesús. Por eso debemos esforzarnos con violencia en la gracia. Y esas 3 frases, esfuerzo, violencia y gracia, se contradicen. Porque si es gracia, entonces no hay esfuerzo. Y si es gracia, pues se da solo, ¿no? O sea, es como si te van, pues cumples años, ¿no? Y alguien viene, o sea, con un regalo para dártelo y tú empiezas, dame el regalo, dame el regalo. No tienes que hacer nada para que te den el regalo. Es tu cumpleaños. ¿Por qué te dan el regalo? Por gracia. Toma. Tú nada más, el único esfuerzo que le echas es recibirlo. Pero en el asunto espiritual, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice, lo arrebatan. Otras versiones dice los valientes. Primera de Timoteo 2:1 y segunda de Timoteo 2:1 encajan. Primera de Timoteo 2:1 dice, os exhorto ante
todo. Por encima de las reuniones, por encima del evangelismo, por encima del discipulado, por encima de darle de comer a los pobres, por encima de ir con los niños de la calle, por encima de la memorización, por encima de todo, dice, os exhorto ante todo. Y como dice Jaime, todo en griego significa todo. Y todo es todo. ¿A qué? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, es agradable, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate, asocia una vida de oración con ganar las almas y con la paz social. ¿Por qué está nuestro país como está? La culpa la tiene la iglesia. Porque si algo hacemos poco es orar, empezando individualmente y empezando por el burro, por mí. Luego segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío. ¿Quién está diciendo esas palabras? Tú pues, hijo mío. ¿Quién es el que dice tú pues y quién es el hijo mío? ¿Y el hijo mío? Ahí está el problema. Ah, sí, Pablo, ese Timoteo, mano, mira, lo está regañando Pablo. Pero la Biblia no se escribió ni para Timoteo ni para Tito. ¿Para quién se escribió la Biblia? Para ti, para mí. Entonces tú pues, ¿quién está hablando? El Padre. Hijo mío, ¿quién es? Yo. Porque es fácil endosarle a otro, ¿verdad? Ah, que escuche esta prédica a otro. No, cuando de pronto se te ocurre que alguien más debe oír lo que estás oyendo, es porque Dios está hablando a ti. Dice: tú pues, hijo mío. Y aquí viene lo que parece una contradicción: esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. ¿Cómo que me voy a esforzar por recibir un regalo? Sí, por dos razones. Porque nuestra carne, toda nuestra carne, se opone al 100% a la oración. No le gusta a nuestra carne orar, no le gusta. Y dos, Satanás tiembla cuando un cristiano decide tomar la oración en serio. Por eso es que cuando tú decides esto, empiezan a haber problemas por aquí, por allá, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, por toda parte. Y yo he escuchado muchos que dicen: no, nomás me metí a orar y se me volteó el mundo de cabeza. El hermano Castelazo contó de un líder que él tenía, que le dijo: hermano, ya descubrí algo. Me meto con Dios y se me pone de cabeza todo. Me la llevo ligerito, voy los domingos al culto, doy mi diezmo y ahí la voy llevando, cumplo y me porto bien, soy fiel y ahí la voy llevando y todo es paz y prosperidad. Y le dijo el hermano Castelazo: usted ha hecho un pacto con Satanás de no agresión. ¿Y sabes qué? El diablo dice: acepto el trato. Congrégate, diezma, ofrenda, pórtate bien, sé fiel. No importa, mientras no ores, no me meto contigo. Por eso dice que esto es para violentos, valientes. Por eso las broncas. Por eso va a haber oposición. Entonces, siguiendo el ejemplo y las instrucciones de Jesús, Lucas 11 del 1 al 13 es el Padre Nuestro. Ya nos lo enseñaron, nos lo están enseñando de una forma magistral. Juan 4, si vamos a adorar a Dios, dice: es necesario que se haga en espíritu y en verdad, porque lo que Dios quiere es nuestra adoración diaria, y eso es a través de un tiempo a solas diario con Dios. En 1980, que empezó el movimiento de la alabanza y la adoración, se le hizo mucho daño
a esta verdad de Jesús. Porque hasta el día de hoy muchos asocian adoración con música suave, música para levantar las manos. La adoración no es música, dilo junto conmigo, la adoración no es música. Ahora, ¿podemos adorar a Dios con música? Claro que sí, pero la adoración no es música, ni es un estilo de música. En el Padre Nuestro, está en sus hojas, tenemos el modelo perfecto para desarrollar nuestro devocional diario y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar significa, entre otras cosas, expresar y demostrar amor y devoción. La mayor manifestación de amor es el tiempo. Amor se deletrea con 5 letras, T-I-M-P-O. Dices que amas a tu esposa y no tienes tiempo de calidad con ella, no la amas. Dices que amas a tus hijos y no tienes tiempo de calidad con ellos, de verdad no los amas. ¿Quieres saber qué es lo que amas? Examina tu vida, a qué es a lo que más tiempo le dedicas. Y ese es donde está tu corazón, y donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque a lo que más tiempo le dedicas es a lo que consideras tu tesoro. Entonces, tiempo. Al dedicar tiempo exclusivamente para tener comunión con Dios, lo estamos adorando. Ahora, no quiere decir que si oro de 6 a 7 ya con eso, porque hay quienes dicen, no, yo no oro así de 6 a 7 o de 5 a 6 o de 3 a 4 o de 9 a 10 de la noche, porque yo oro todo el tiempo, oro todo el día, yo todo el día estoy en comunión con Dios. Y claro, hay que orar sin cesar, hay que estar en comunión con Dios las 24 horas del día. Pero qué hermoso lo que nos compartió Bernie. En el matrimonio se ve ahí la gloria de Dios, y ahí está reflejado todo el origen de las causas. Un matrimonio necesita 2 ingredientes para que funcione. Uno es el compañerismo, ¿no? De estar juntos en la casa, de hacer cosas juntas, de pronto de ir al parque, de estar juntos. Pero el otro ingrediente, tan esencial como el otro, es la intimidad sexual. Si un matrimonio se llevan de maravilla y juegan juntos y hacen todo, pero duermen en cuartos separados, ese matrimonio va a fracasar. Porque el matrimonio se creó para la intimidad sexual. No se nieguen el uno al otro, a no ser por causa de mutuo consentimiento, para dedicarse ¿qué? A la oración. Dice, pero no demasiado tiempo, porque aun cuando estés orando, si no te juntas de nuevo vas a caer en pecado. ¿Por qué? Porque si yo soy el mejor amigo de mi esposa, pero no soy su amante y no tengo intimidad, vamos a terminar mal. Ahora, invirtámoslo. No estoy nunca en la casa, estoy todo el tiempo fuera, y nomás llego a la casa y quiero chacachaca, ¿no? Y después del se llama chacachaca, como en la película de Pedro Infante, ya llegué vieja, ya me voy vieja y me vuelvo a ir. La mujer va a decir, ¿sabes qué? Búscate una prostituta, yo no soy prostituta. Nomás para que vengas aquí y ya, pues cama y te vas. No, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Ese matrimonio no va a resultar. Se requieren las dos cosas para que el matrimonio marche bien. Con Dios es igual. Cristo es el novio, nosotros la iglesia. La ilustración ahí está. Cristo, la iglesia, el esposo, la esposa. Si yo nada más dedico 1 hora diaria para hablar con Dios y el resto del día lo ignoro, mi vida cristiana no va a tener sustento. Pero si yo todo el día ando en comunión con Dios, pero no tengo el tiempo para dedicarle 1 hora a Dios. Jesús le dijo a Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? La versión católica dice, ni siquiera 1 hora. O sea, ¿no me has podido dar exclusivo para mí 1 hora? Digo, porque en la intimidad conyugal tú no estás checando aquí tu WhatsApp y, sí, mi amor, dale, sí, dale. No. Y si haces eso, ¡qué mal! Porque la intimidad
Uno debe estar concentrado al 100% uno al otro. Igual es con el tiempo con Dios. Entonces, si de pronto logras, yo sé que algunos lo han hecho, otros no lo han hecho, otros lo hacían y lo dejaron de hacer. La exhortación es, si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Y ojalá esto te sirva para enriquecer ese tiempo que tienes diario con Dios. Si no lo has hecho o nunca has tenido una disciplina, nunca has durado ni siquiera 21 días, porque dicen los expertos que si logras hacer algo repetitivamente durante 21 días, ininterrumpido, se vuelve un hábito. Yo dije, yo lo voy a hacer, y me tomó más de 5 años lograr los 21 días consecutivos. De veras, una vez ya llevaba 20 y dije, mañana es, y me vino fiebre y casi hasta el hospital. Fui a dar soltero y no pude dar ese tiempo a Dios. Dije, no, el diablo no me va a ganar. Y una vez que lo logras, no quiere decir que lo vas a hacer todo el tiempo, pero se vuelve como el baño diario. Hay días, bueno, nos bañamos diario, pero a veces por tanta presión o que no te bañas un día, pero ¿cómo te sientes? Y estás buscando, ya te urge bañarte, ¿sí o no? Lo mismo sucede con esto. Porque llegaron visitas, porque se inundó, por X cosa, no pudiste tener tu tiempo a solas con Dios. Ya te urge tenerlo, porque ya se volvió un hábito, ya se arraigó en ti. Entonces, pero debemos dedicar ese tiempo en espíritu y en verdad. Adoramos en espíritu, noten espíritu con E minúscula, es nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. Con nuestra voluntad, emociones y sentimientos. Entonces, pedir, interceder, cantar, alabar, meditar y ayunar son la manera de adorar en espíritu. Adoramos en verdad con nuestra mente enfocada en la Biblia. Entonces, oír, leer, escribir, estudiar y memorizar la Escritura son la manera de adorar al Padre en verdad. En el Padre Nuestro tenemos el balance perfecto de adoración en espíritu y en verdad, porque hay 6 partes en donde se aplica esto. Aquí está el bosquejo. 1, santificar el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo haces? Pues en base a los significados de su nombre. En esta guía están los 21 nombres de Dios, Rafa, Roy, Jireh, los que ya hemos conocido, y el significado para que lo uses para adorar a Dios. Pero también con un salmo. Qué hermoso nos enseñó ahorita Rob, adorar con los salmos. Cuesta un poquito, sí, pero hay ejemplo. Aquí trae un ejemplo de cada cosa y con acciones de gracias. Hay que darle gracias por lo que nos ha dado, por lo bueno, por lo malo, etc. Luego viene el segundo paso. Haz de cuenta, ¿quieres una hora diaria? 10 minutos en cada punto. Pones tu temporizador, ¿no? Y a los 10 minutos suena. Y es maravilloso. Cuando empiezas a hacer eso, de pronto suena y dices, ah, caray, si apenas no llego ni a las acciones de gracias. Digo, bueno, gloria a Dios. O me echo otros 10, ¿no? Ya va. Pero hay otros días que haces todo y empiezas a dar gracias y gracias y gracias y gracias. Y empezaste, por ejemplo, a las 6 y dices, ya se descompuso mi celular. Y ves que son las 6:03, dices, 3 minutos. Porque el tiempo es muy relativo cuando oras. A veces 3 minutos parecen pues una media hora y a veces 10 minutos parece uno. Entonces viene el punto de interceder, venga a tu reino. ¿Por quiénes voy a interceder? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En esta guía encuentras aquí, pasen a la hoja 2, dice aquí un ejemplo sencillo. Trae un ejemplo de cómo santificar el nombre del Padre. Luego de interceder,
trae 25 áreas de la sociedad por las cuales interceder cada día. ¿Interceder para qué? Para la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Timoteo 2:1, exhorto ante todo que sean orativas, está orando para que la gente sea salva. Entonces tienes aquí 25 áreas. Tus padres, tus vecinos, el presidente del país, el gobernador, directores de las escuelas, etcétera. Y es muy bueno hacer una lista de toda tu familia, de los nombres de las autoridades. Todo el mundo se queja de las autoridades y nadie sabe ni siquiera sus nombres. ¿Y quién ora por ellos por nombre? 2, intercede por las naciones, que el evangelio llegue a esas naciones. En estas guías se intercede por 34 países cada día, hasta orar de lunes a domingo por todos los países del mundo. Tercero, intercede en el Espíritu. Créeme, el punto 1 y 2 se toman como 3 o 4 minutos. Ora en otras lenguas o empieza a interceder por lo que venga a tu mente. Punto 3, leer la Biblia. 10 minutos adoraste, 10 minutos intercediste, 10 minutos leemos la Biblia. Lee la Biblia conforme a un plan de lectura. Si no tienes un plan, pues lee el Nuevo Testamento. Pero nunca dejes de leer un evangelio diario. Hay muchos planes, muchos, el que sea, pero lee la Biblia. 10 minutos, no es que yo leo 1 hora diaria. Y ahí es donde entra el desbalance. Bernie nos va a hablar de la importancia del balance, del equilibrio. Si yo oro 1 hora diaria y leo 10 minutos diarios, pues estoy desbalanceado. Y si leo 1 hora diaria y oro 10 minutos diarios, estoy desbalanceado. Necesito un equilibrio. 4, pedir, como en el cielo, así también en la tierra. Pide conforme a la voluntad de Dios. En las guías hay 25 peticiones bíblicas, extraídas de versículos bíblicos. 2, pide para consagrar tu cuerpo y actividades. Entrégale tu ser. Lo que nos han dicho, entregar nuestra voluntad es lo que más cuesta. Entrégasela, dile: Señor, gobierna hoy, yo te entrego mi voluntad y lo que pase sé que viene de ti. Cualquier contratiempo en el día ni te inmuta, porque sabes que se lo entregaste a Dios y es Dios que lo está haciendo por algo. 3, pide conforme a tu lista personal de peticiones de oración. Eso nos lo enseñó Jaime en Mazatlán en 1995, me acuerdo perfectamente bien. Dijo: es tan sencillo. Pidió un pizarrón y dijo: en un cuaderno pones aquí fecha, petición, fecha de respuesta, testimonio. Y aquí pones cuándo haces la petición, qué petición haces, y oras todos los días y vas añadiendo peticiones tuyas, de tu familia, de los hermanos, y ahí vas creciendo con tu lista de peticiones personales. Y cuando contesta, tal día contestó, y pones el testimonio y tienes un libro de testimonios, de milagros, de respuestas. Yo lo he hecho desde que lo oí de Jaime. Cada 5 años cambio de un cuaderno a otro. Todavía tengo el del año 2010 y hay peticiones que he visto que han pues tardado 10 años, otras que han tardado 31 años, pero yo las sigo pasando. Cuando paso de un cuaderno para otro, nada más paso las que siguen vigentes, las que ya fueron contestadas ya no, pero conforme se contesta le pongo una paloma, le pongo acá y lo marco, ya está contestado. Tengo 894 peticiones en ese cuaderno. Tenía 720, pero empecé a animar a mis hijos. Hijos, pidan y pidan diario, denme sus peticiones, 2, 3 peticiones, denme sus peticiones. Y empezaron a ver cómo les contestaba Dios. Y se dieron cuenta que Dios contesta si tú pides y 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 pides, Dios da. Y ahorita tengo, nada más de ellos tengo más de 120. Del más chiquito de mis hijos tengo
62 peticiones. Del que sigue son como 50. Del que sigue son 60. Y así. Y las añadí ahí en mi cuaderno. Ahora, no las oro todos los días. En 10 minutos me dará tiempo orar por 40, cuando mucho. Pero como es diario, en 15 días repasé todo. Y cada 15 días renuevo y ahí voy. Porque esto es para largo plazo. Número 4, confiesa tus pecados y perdona. Y ya se te fueron 10 minutos. Punto 5 o paso 5, memorizar. No nos metas en tentación, dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera de no pecar contra Dios es guardando su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay 31 beneficios de memorizar la Biblia. Y si tú procuras memorizar un texto diario, ponte que te memorices 2 a la semana, porque ya tu cerebro está bien tronado. En un año te vas a saber 100 versículos. He encontrado pastores que les he dicho: ¿cuántos versículos se sabe? No, pues algo. ¿Cuánto? No, pues no sé bien, le digo. Pero el dinero sí que lo tiene bien contadito, hasta el último centavo, ¿no? ¿Y qué decía el rey David? He atesorado tus palabras más que millares de piezas de oro y plata. Tienes que saber cuántos versículos. O empezar. Y les he dicho: a ver, dime 10. No he conseguido hoy que un pastor, digo, o sea, de esos de traje, muy acá, ¿no? Me diga 10 de corrido. Dice: no, sí lo sé, pero no me acuerdo de las referencias. Le digo: ¿cómo andas predicando, brother? ¿No te da vergüenza? De razón la iglesia está como está. Pero ahora, memorizar te va a tomar tiempo. Ya pasaron 10 minutos y ahora nos vamos al punto 6. Mas líbranos del mal. Sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. La fe viene por el oír de la palabra. 7 veces el Espíritu Santo dice: escribe. Y les puedo demostrar que escribir la Biblia es la voluntad de Dios.